tal? Mi nombre es Norberto Gobi, soy responsable de marketing y comunicación del Club de Gimnasia Esgrima La Plata. Trabajo hace casi 4 años ya en el club. Gimnasia Esgrima La Plata es un club muy popular en Argentina, muy antiguo, fue fundado en 1887. Es uno de los 10 clubes más antiguos del mundo y es el más antiguo en Latinoamérica en jugar al fútbol de manera profesional, en ese momento amateur, hoy profesional. Es una construcción muy social y popular adentro de la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, una ciudad de 1 millón de habitantes, y es un club que tiene 22 disciplinas deportivas, donde naturalmente el fútbol tiene un peso propio y una fuerza específica, pero también se practican con una buena cantidad de adeptos, el básquet a nivel masculino, el vóley a nivel femenino, el hockey, el futsal, bueno, naturalmente la esgrima, que es uno de los deportes insignia de la institución y el que nos ha dado su nombre. Si bien el club está muy identificado con el fútbol a nivel nacional, dentro de la ciudad nuclea unos 1.200 deportistas y es un club que se transmite de generación en generación. El club en los últimos 4 años ha desarrollado la mayor cantidad de canales de comunicación de manera directa que podemos tener, los cuales son gestionados con equipo propio. Cuando llegué al club en diciembre de 2016, el departamento de prensa tenía unas características y a lo largo de estos 4 años hemos incorporado gente con capacidad de producción y edición de video, gestión de perfiles de redes sociales, tanto un social media manager como community manager. Hemos aumentado la cantidad de contenidistas dentro del departamento de prensa y esto nos ha permitido llegar a diario con contenidos propios a la totalidad de la audiencia del club y hemos desarrollado para esto un perfil oficial, que es el que nuclea las principales noticias del fútbol y las noticias más sobresalientes de todos los deportes, pero al mismo tiempo hemos también construido una serie de 10, 12 perfiles satélites que se dedican específicamente a cada actividad. Esto permite que los fanáticos del vóley adentro del club tengan su red social específica, asimismo el futsal, el hockey, el fútbol infantil. Son actividades que tienen mucha gente, una audiencia propia específica, y tratamos de lograr el balance entre el perfil oficial de Gimnasia y las redes sociales específicas, pivotando el contenido de lo general a lo particular para que a diario los usuarios, tanto en sus teléfonos como en sus computadoras, encuentren todo lo que es el contenido oficial del club. Ciudad de La Plata es una ciudad de cerca de 1 millón de habitantes que no tiene una tasa de natalidad muy alta. El posicionamiento del club hace 4 años estaba muy orientado hacia la ciudad de La Plata y a recuperar parte de nuestra identidad en este sentido, y buscando algunas excusas de salir un poco de la frontera de la ciudad y lograr una internacionalización del club. En este sentido, el hecho de ser una ciudad que no tiene altas tasas de natalidad nos obliga a mirar en mercados hacia afuera y buscar renovar nuestros fanáticos en audiencias ya netamente digitales o remotas. Hoy tenemos en nuestra audiencia general un 53% de hombres y un 47% de mujeres. El 18% de nuestra audiencia es menor de 20 años, por tanto esto nos obliga casi que 1 de cada 5 conectados está más interesado en contenidos que tienen que ver con la vida de los deportistas y el día a día del club más que con el juego en sí mismo. Esto ha hecho que todo el tiempo estemos nosotros tratando de revisar nuestra política de generación de contenidos y al mismo tiempo entender cuáles de esos contenidos son los que performan mejor en los distintos segmentos etarios, dado que todavía, bueno, quizá hoy estamos en un momento de mayor complejidad porque 4 generaciones con hábitos de consumo muy distintos convergen detrás de un dispositivo a consumir el contenido, y lo que puede buscar o estar interesado una persona adulta, que es en el fútbol y en alguna actividad cultural o alguna actividad social del club, se contrapone con la gente menor de 25 años, que es la que está tomando mayor cantidad de contenidos vinculados a deporte como el vóley, el hockey o el futsal, que en Argentina está teniendo un crecimiento muy por encima de la media. Gimnasia, previo a la llegada de Maradona, tenía un espacio
que no crecía mucho en exposición en cuanto a los medios nacionales e internacionales. Por tanto, lo que nosotros buscamos desde diciembre de 2016 fue desarrollar y fortalecer canales de comunicación propia. Por eso habíamos mencionado lo del crecimiento de nuestro equipo de desarrollo propio de contenido. Nosotros buscamos hoy, mediante una estrategia de email marketing, una estrategia de contenido en video y la utilización de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, en donde tenemos más de 660.000 usuarios que nos siguen a diario, poder hacer una gestión de contenido que nos permita no solo entender qué es lo que busca la gente, sino confrontarlo con un análisis que nosotros hacemos de 8 comportamientos que tratamos de entender de nuestra audiencia digital, y tratamos de contrastar esto con los analytics que nos dan el sitio web o el sitio de e-commerce o la etiquetera. En este momento nos encontramos trabajando en la creación de un dashboard que nos permita integrar los analytics de los distintos activos digitales, más los analytics de las redes sociales, para entender de nuestros usuarios cuáles son los que se comportan de determinada manera y poder crear clúster de comportamientos en ese sentido. La principal, como dijimos, es el fútbol, pero no es la única. Entonces a mí me interesa primero entender, cuando hablo con un simpatizante de Gimnasia, si es socio o es hincha del club, para quienes no están en tema con la palabra, la denominación socio. En Argentina se denomina todo aquel que paga una membresía mensual para estar relacionado con el club. Esa membresía básicamente lo que te permite, como más importante, es poder ir al estadio de manera gratuita a ver los partidos de fútbol. Entonces, en este sentido, la primera gran división de comportamiento es si va a la cancha o no, si es socio y si va a la cancha o no. Y después me interesa entender si paga por algún tipo de ubicación especial, es decir, si compra una platea para algún partido o compra un abono de plateas o palcos. Me interesa saber si hace compras en la tienda oficial, me interesa saber si tiene algún tipo de compra registrada en mi etiquetera oficial, y eso lo vamos cruzando con otros datos que tienen que ver con el club, como por ejemplo si practica otro deporte, si envía a sus hijos a nuestra escuela, porque tenemos escuela en 3 niveles educativos, jardín primario y secundario, como lo establece aquí la Ley de Educación en Argentina, y al mismo tiempo también me interesa saber si alquila predios o si me compró algún tipo de producto más experiencial, como por ejemplo jugar un partido en nuestro estadio o conocer a algún jugador. Entonces, con esas 8 variables yo trato de discriminar, por un lado, el potencial de consumo de contenido de un fanático, y por otro lado, su potencial de compra. El principal problema que tenemos los clubes hoy es que es muy fácil abrir un nuevo canal o un nuevo activo digital, y es muy sencillo poder hacerlo, muy económico poder hacerlo. Entonces proliferamos todos en la cantidad de canales digitales abiertos. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es tratar de recuperar el control de eso, integrarlos mediante sus distintas APIs y llevarlos a un dashboard que me permita cruzar estos comportamientos que yo había mapeado con los comportamientos de consumo de contenido. Veíamos muy desconectado el acceso al estadio. Si la gente que todos los días apoya su carnet en el postnet y me dice que fue al estadio, del resto de las actividades que se hacían en el club. Entonces fuimos día a día tratando de digitalizar la mayor cantidad de de activos posibles e integrarlos en un registro único. De esta manera, de diciembre de 2016, relanzamos nuestro e-commerce por una tecnología que era superior en ese momento, relanzamos nuestro sitio web, cambiamos nuestro sistema de gestión, nos cambiamos a un software de gestión internacional, tomamos tecnologías de educación a distancia para nuestra escuela, y cambiamos nuestro CRM de socios. Un poco lo que entendíamos era que Gimnasia estaba muy atrás en cuanto a eso, tenía que tomar varios pasos hacia adelante, y lo hicimos. La primera acción que tomamos fue una acción de reempadronamiento de socios. Lo que le dijimos a los asociados es: con la membresía actual, con tu carnet de socio actual, los próximos 3 meses ya no vas a poder entrar más al estadio. Entonces, conectate a un sitio web, dame todos estos datos o actualiza tus datos, o acércate a la sede social, actualiza tus datos. También utilizamos un call center para soportar esa campaña también. Y lo que
pudimos realizar es cambiarle la totalidad de los carnets, los plásticos a los asociados, tomar una tecnología que tenía tanto chip como banda magnética como código de barras, que me iba a permitir a mí linkearme a otras tecnologías para identificar a mis socios en una serie de comportamientos. Entonces, estos fueron todos pasos que fuimos dando. Hoy tenemos una base 100% confiable de socios del club. En ese momento lo que incluso le pedimos a la gente era que geolocalizara sus casas en un mapa de Google. Entonces también nosotros tenemos un registro de en qué parte de la ciudad tenemos más hinchas o asociados que en otro. Y eso, bueno, estamos intentando cruzarlo con otros proyectos digitales que el club tiene. Otra de las cosas que hicimos fue lanzar un club de beneficios, asociamos a 120 comercios de la ciudad, en los cuales los socios tenían la posibilidad de comprar con beneficios económicos, de manera que pudieran recuperar el valor de su membresía, y lo que me permitía a mí era entender, porque esto estaba soportado por una tecnología, era aquellas personas que realizaban compras, en qué comercios estaban realizando compras, de manera que yo a esos comercios podía intentar venderle publicidad adentro de distintos espacios del club, no en el entorno del fútbol, sino en el entorno de otras actividades. La realidad es que Gimnasia arrancó en una situación deportiva compleja, entre los puestos últimos de la tabla, eso no fue mejorando, el ánimo estaba muy caído y la realidad que se confluyeron tres ejes. El primer eje, el deportivo, que es este que yo te comentaba. El segundo eje es que el club estaba entrando en un periodo de elecciones donde se debía renovar la comisión directiva y las posiciones presidenciales. Y por otro lado también lo económico, ¿no? Digo, que nunca está de más en un club, entonces siempre está en constante desarrollo, a eso me refiero. Entonces la realidad que cuando apareció la posibilidad, que fue una oportunidad, Maradona tenía ganas de dirigir en Argentina y Gimnasia estaba necesitando un hito en su moral, en su motivación y en lo deportivo, se pensó en Maradona desde ese lugar. Lo económico vino por consecuencia. Maradona es una figura del fútbol mundial y obviamente nosotros esperábamos que tuviera un impacto, pero bueno, todo lo que vivimos una semana después fue muy difícil de poder describir en lo personal, en lo profesional. Digo, fueron 7 días de un trabajo de pocas horas de sueño y de mucha intensidad, porque sabíamos que se venía algo muy bueno. La realidad que se dieron las primeras negociaciones y que finalmente se anunció que Maradona, a nosotros como equipo de trabajo, que Maradona era técnico, pasaron 4 días, y después tuvimos 96 horas para trabajar en lo que era una presentación que estuviera a la altura de lo que los fanáticos de Maradona esperaran. Hay que ser muy respetuoso de todos los que formamos parte de eso, pero la realidad es que teníamos una estructura pequeña como club para hacer frente a eso. Y bueno, teníamos dos posibilidades, digamos, o contratar a alguien externo y apalancarnos de su experiencia y de todo lo que pudiera darnos a alguien externo que no fuera parte del problema, o confiar en nosotros, hacer un paso adelante como equipo, hacer un upgrade y decir, bueno, nadie conoce nuestro estadio y nuestra ciudad mejor que nosotros, es el momento de dar un paso al frente, es un desafío lindo para afrontarlo. Lo hicimos con un equipo tanto de marketing como comunicación muy, muy joven que me tocó liderar y que sin dudas han quedado anécdotas muy, muy lindas, ¿no? En lo humano y en lo profesional. Lo que vimos fue un efecto doble de la gente de Gimnasia queriendo hacerse socia para asegurarse su lugar en el estadio, los que podían queriendo pagar un abono que quedaba para poder asegurar su lugar en el estadio. Nuestro estadio tiene una capacidad de 24.500 espectadores y eso no se iba a estirar, no iba a crecer. Entonces la primera reacción fue de la gente de Gimnasia tratando del que no era socio hacerse socio, el que había sido socio volver a hacerlo, y el que podía darse la oportunidad de comprar un palco o un abono, comprarlo. Esto provocó que la primera semana tuviéramos, los primeros 30 días, perdón, tuviéramos unos 6.000 socios, unos 4.000 que se hicieron en los primeros 10 días. La verdad que por suerte nos agarró con ese proceso 100% digitalizado, y si bien la gente se agolpaban de manera física en la sede social, teníamos un equipo que atendía en la planta baja y un equipo que asociaba online en la planta alta,
porque llega un momento que los metros cuadrados, la cantidad de escritorio, de computadoras son un techo, y no nos quedó otra que disociar la operación, tomar algunos formularios online y poder hacer socios. Se vendieron 5.000 camisetas en los primeros 10 días con la estampa y el nombre de Diego, y la realidad es que no alcanzaba nada. Vuelvo a lo mismo, nosotros tenemos la misma cantidad de gente prácticamente en staff y en equipos, pero nuestra tienda sí, al final del día tenía la cantidad de metros que tenía y teníamos los stocks que teníamos, entonces hubo que reaccionar muy rápido para poder monetizar eso. Algo que nos dio realmente la sensación de lo que se venía era ver gente a toda hora en la sede con cuadras de 100 metros, 200 metros de cola para poder hacerse socio. Eso se sostenía desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche. A las 6, 7 cerrábamos y decíamos vamos a atender hasta tal número, pero la gente no entiende el fanatismo, lo vivimos. Y el día del estadio, en la presentación, con un estadio completamente lleno, y la verdad que vimos cosas increíbles. También tuvimos otro termómetro en la cantidad de medios que quisieron acreditarse para ese día. Un partido normal de Gimnasia, me refiero a un Gimnasia Boca, un Gimnasia River de mucha trascendencia, tenemos 300 medios acreditados, 400, y ese día había en promedio 1.200 solicitudes. Un estadio que generalmente tiene entre 5 y 10 cámaras, ese día tuvo 25 cámaras, 120 periodistas transmitiendo en vivo, 10 radios de la ciudad transmitiendo en vivo, y desde temprano la gente se agolpó en el estadio. Nosotros teníamos previsto presentarlo a Diego 2:30, 3 de la tarde, desde las 11 de la mañana el estadio ya estaba lleno, y bueno, fueron todos momentos de incertidumbre, ¿no? Porque no tiene que ver con el volumen de gente, sino también con el comportamiento y la actitud de la gente de ese día. Era un día de emoción desbordante, y la realidad que para nosotros también era un día de mucha tensión laboral. Que el día que presentábamos a Diego Maradona, tanto a nivel digital, el anuncio, como los días posteriores, iba a ser nuestro momento, ¿no? Digo, tuvimos una planificación muy cuidadosa de eso. La realidad que como te mencionaba, hoy en lo personal y en lo profesional era un desafío. Nos quedamos mirando cosas, leyendo artículos, buscando posibles estrategias, repensando. La realidad es que decidimos hacer el evento partido en dos, porque no podíamos en nuestro estadio asegurar una buena atención a la prensa, y sabíamos que el regreso de Maradona merecía un buen contacto con la prensa, que iba a querer preguntarle muchas cosas. Entonces elegimos una locación en un hotel que nos brindaba todas las cuestiones de seguridad que nosotros habíamos contemplado. Ese hotel, tanto mi equipo como yo lo fuimos a revisar una semana antes, a riesgo, sabiendo que se hablaba que podía llegar Maradona, y fue ese momento decidimos adelantarnos porque si no, no íbamos a llegar. Y tratamos de ganar todo el tiempo que podíamos. Otra opción que habíamos barajado era hacer esa conferencia de prensa en un teatro muy grande en la ciudad. Pero sabíamos que la parte deportiva, el Maradona en un campo de juego era indispensable para la gente, pero también sabíamos que muchos periodistas esperaban ese momento, y muchos no habían tenido la posibilidad en los últimos años de entrevistarlo a Diego, así que hicimos un doble operativo. Entre el estadio y la cancha hay 2 kilómetros de distancia, así que hubo que planificar muy cuidadosamente ese operativo de extracción policial entre nuestro estadio y el hotel. Y ahí, como profesional del marketing o la comunicación, te encontrás hablando más de seguridad que de marketing, comunicación y publicidad, ¿no? Digo, una reunión con las autoridades policiales de la ciudad, con los jefes de departamento de bomberos para prevenir cualquier tipo de incidente o de desborde. Eso quizás está muy por fuera de la actividad deportiva o del juego, lo que un profesional del marketing puede esperar, pero al final del día también es parte de la tarea y hay que hacerlo. Y tuvimos que trabajar en esa doble acreditación para el estadio por un lado y para el hotel con la conferencia de prensa por otro lado. Y la realidad que fueron desde las 12 del mediodía hasta las 16 horas de ese día, 17 horas, donde se transmitió en vivo de tanto el hotel como del estadio en el entorno de Gimnasia, y todas las marcas que nos acompañaron en ese momento. Teníamos dos maneras de hacerlo. Por un lado, teníamos un modelo que era venderle la transmisión en exclusiva a alguien,
Y la realidad que no pudimos hacerlo, porque esto se terminó de organizar después del OK policial y todo. Terminamos un viernes a las 12 del mediodía, Maradona se presentaba el domingo al mediodía, pero los departamentos comerciales de los canales de televisión cerraban a las 18 horas y de las marcas, entonces nos decían que no alcanzaban a revender los minutos comprados. Entonces decidimos montar un equipo con todos los gerentes del club, el de finanzas, el de operaciones, el de recursos humanos y el de compras. Nos encerramos en una habitación con 5 teléfonos y una base de empresas y empezamos a llamar a uno por uno, movimos todo el modelo de negocio a participación en una estática LED que pusimos alrededor del campo de juego y de esa manera monetizamos el regreso. Decidimos hacerlo gratis para los socios de gimnasia y la realidad que eso también impulsaba que más gente fuera a asociarse. Entonces tuvimos por un lado el aumento en las membresías, por otro lado las 50 marcas que nos acompañaron en ese día, en esa transmisión, nos permitió monetizar el regreso de Diego al fútbol argentino, donde el principal objetivo no era la monetización, sino que el club saliera bien parado, a hacer un evento a la altura de Diego Maradona y de sus fanáticos y dar una imagen prolija y seria a nivel internacional. Todo el impacto del club se sobredimensionó. Nosotros, el primer posteo de la comunicación de la llegada de Maradona en Instagram, en Twitter y Facebook tuvo una audiencia que equivale a 96 veces la capacidad de nuestro estadio. Eso nos permitía mostrarle a nuestros patrocinadores actuales que todo se estaba haciendo de control, que gracias a Dios había una sobrecomunicación del club. Cualquier canal que ponías estaba Maradona de fondo, los sponsors de gimnasia en la camiseta beneficiados. Eso hizo que muchos de ellos, pese a no tener esta cláusula en el contrato, accedieran de manera voluntaria a generar un bono adicional por esa sobreexposición. Al otro día nos llegaban tapas de todo el lado del mundo y en idiomas que no conocíamos, mostrando la camiseta de gimnasia y la foto de Maradona, con lo cual eso hizo que voluntariamente firmas como Plusmar o Rapicuotas nos acompañaran con cánones adicionales, sin que tuviéramos que pedírselo. Hay que tener en cuenta que hay marcas que nos acompañan desde hace muchos años, y esto también fue una revolución para ellos. Lo segundo que pasó, y que no es menor, es que cualquier persona que trabaja en marketing deportivo está muy influenciada por el contexto, y no importa el proyecto que vos tengas y la capacidad de respuesta que tengas. Maradona llegó a Gimnasia en septiembre de un año, donde generalmente los presupuestos publicitarios van en Argentina, de enero a diciembre, por lo cual agarramos presupuestos y publicidades gastadas, por decirlo de alguna manera, en un año que lamentablemente para la macroeconomía argentina tenía ya un desgaste inflacionario alto. Por tanto, lo que nos pasó en ese primer mes era que encontrábamos o buscábamos la forma de monetización directa por patrocinio y nos encontrábamos con que no había tantos presupuestos o tantas oportunidades. Y después hay otra cuestión que también pasaba, con la que tuvimos que pelear los 2-3 primeros meses, era que era un poco como si vinieran los Rolling Stones a la Argentina. Maradona, mucha gente creía que iba a venir y se iba a ir en el lapso de 30 días, 60 días, 90 días. Entonces tomar un compromiso de patrocinio, como puede ser a 12, 18 meses, entre los presupuestos agotados y esta sensación de que se iba a ir rápido, era complejo. Por tanto decidimos avanzar en otras situaciones de monetización. Pudimos explotar mejor la estática de los días de partido, pudimos lograr ingresos por publicidad en los campos de entrenamiento, por la exposición mediática o en algunos sectores del estadio. Sí, obviamente se dio, como te comentaba, el incremento de las membresías, y algo que se dio este año, que son más efectos a mediano plazo de la llegada de Diego, que tiene que ver con que a nosotros nos mejoró muchísimo el ingreso por derecho de televisación. En Argentina tiene un componente mixto, hay una parte que es igual para todos los clubes, pero otra que tiene que ver con el encendido y el rating de TV, donde Gimnasia pasó del puesto 19 al quinto, detrás de los 4 equipos grandes de la Argentina, y al mismo tiempo al mejorar su posición deportiva, que es la otra variable de los últimos puestos, por encima de la mitad de tabla,
Eso hizo que nuestros ingresos por derecho de televisación se mejoraban notablemente en comparación con el año anterior. Esto son todas situaciones que permiten hablar de la que es la monetización de una figura como Maradona, y algunas más directas que sí tienen que ver con mi departamento. Tuvimos la suerte de tener como sponsor técnico a una marca muy afín a Maradona, como Le Coq Sportif. Pudimos reeditar ese matrimonio exitoso del campeonato argentino en la Copa del Mundo en México 86. Entonces, sí creamos con la gente de Le Coq una línea de ropa exclusivamente basada en Maradona, donde si bien teníamos toda una línea con el escudo de Gimnasia y demás, desarrollamos otra que tenía solamente las iniciales de él para apuntar directamente a los fanáticos de Maradona en todo el mundo. En este sentido, es importante hacer el ejercicio todo el tiempo de la manera más amplia, porque nosotros habíamos firmado contrato con Le Coq 3 años atrás, y cuando firmamos el contrato hace 3 años atrás no pensábamos que iba a venir Maradona, no estaba ni en el radar. Pero por suerte en ese momento habíamos elegido un modelo de compensación mixta que incluía regalías, no un fee plano. Y eso fue uno de los principales aciertos de nuestro equipo de trabajo, porque cuando llegó Diego, esas regalías se dispararon por las ventas de camisetas y merchandising en todo el país, no solamente en la Ciudad de La Plata. Bueno, y eso sí fue un salto económico, así como los derechos de televisión y las membresías que ya había comentado. Realizamos dos acciones vinculadas a subastas, porque entendíamos que ahora a la audiencia original del club y a la audiencia vinculada a los fanáticos del fútbol que nos aseguraba Maradona, se abre una subaudiencia de nicho muy específica, que es la de los muy fanáticos de Maradona y la de los coleccionistas. Entonces, cuando vimos que la gente de Newell's Old Boys tuvo una gran idea de hacer un trono que tenía que ver con Diego, que viera el partido de una manera especial o particular, cuando Gimnasia visitó a Newell's, nosotros rápidamente hablamos con ellos, nos pareció buena la idea, y decidimos darle una vuelta más e intentar monetizarla, que es lo que hicimos. Dijimos que cambiamos el modelo de sillón, lo hicimos un poquito más grande, más colonial, hablamos con la empresa que lo ha hecho y decidimos subastar un sillón por cada uno de los 3 partidos de local que nos quedaban para finalizar ese torneo que estábamos jugando. De manera que es una acción monetizable, no es comparable ni con venta de jugadores, ni con derechos, ni con patrocinio, pero sí es una audiencia que te permite explotar de manera económica a una audiencia específica. Y la realidad que obviamente ahí es donde a nivel profesional también vas jugando un poco y curioseando sobre hábitos o comportamientos que antes nuestra audiencia no tenía. Entonces eso nos permitió monetizar las ganas de la gente de conocer a Maradona o de tener algo, de estar un poquito más cerca, y pudimos hacerlo. También volvimos a hacerlo cuando él cumplió 59 años, tratamos de llevar la historia de Diego, sus grandes hitos deportivos, a una colección de 59 camisetas que le regalamos a él, donde tenían 59 hechos destacados de su vida deportiva, y creamos una colección que tenemos nosotros disponible, firmada por él, para subastar en algún momento, en que creábamos económico, lo íbamos a hacer ahora, pero bueno, con la situación de pandemia no era el momento más adecuado para hacerlo, y creamos una colección similar para que Diego, que es algo que está haciendo todo el tiempo, ayudar a distintas entidades benéficas. Son 59 entidades benéficas que están elegidas, que van a recibir una camiseta de él firmada para que en algún momento puedan desarrollar alguna acción de monetización. Esto lo hacemos porque es muy habitual a nosotros, de algunos comedores, hospitales, nos piden este tipo de ropa firmada por él, donde hacen rifas o subastas o premios. Entonces lo que decidimos cuando hicimos la acción del cumpleaños de él es directamente agregarle una pata solidaria a la acción, y que así como el club monetizaba esa situación, también pudieran monetizarlo otros organismos. No nos podemos escapar de lo que son las grandes tendencias. Ahí estamos todos siendo muy impactados por la tecnología.
bueno, quizá la situación de pandemia aceleró un poco más esa necesidad, y vamos camino hacia la necesidad, digo, esto que te comentaba hoy, nosotros pudimos desarrollar una estrategia y pudimos lanzar una serie de canales propios. Ahora viene una segunda etapa, ¿no? En la que hay que analizar muy bien esa información, entender hábitos de comportamiento y esos hábitos de comportamiento convertirlos en consumo de contenido o en acciones monetizables. La realidad que en lo personal pienso que vamos hacia una caída o una afectación natural de los modelos de patrocinio tradicionales y nos vamos cada vez más a iniciativas basadas en comportamiento de las audiencias. Entonces, es ahí donde se requieren, por un lado, conocimientos que todavía hoy como industria no tenemos, la importación de, si se quiere el término, de algunos perfiles de analytics de otras industrias, más como puede ser el marketing digital o la investigación de mercados, y empezar a trabajar con capas de inteligencia artificial agregadas. Eso, vamos a ir hacia ese camino, no tengo dudas. Y vamos a ir hacia modelos de revenue o modelos de compensación basados en explotaciones conjuntas con nuestros patrocinadores. Yo entiendo que va por ese lugar. No creo que esté diciendo nada a lo que no estemos ya pensando o estemos adecuados. Y la realidad que es un desafío muy grande para nosotros como profesionales de la industria, va a ser hacer esa transición de los modelos tradicionales que hoy utilizamos hacia esos nuevos modelos. Y sin duda vamos de manera acelerada hacia convertirnos en grandes medios de generación de contenido, donde ya un club, más que una propiedad deportiva, es un medio, y donde incorpora prácticas y estándares de generación de contenido, ya no pensando solamente en el juego o en la información deportiva, sino en todo el abanico de espectro que el club pueda generar contenido, donde una plataforma OTT o de video, más que algo que deberíamos pensar, va a pasar a ser algo indispensable para tratar de recuperar esos minutos de atención que hoy nuestras audiencias le dedican a plataformas que no controlamos, porque toda esta necesidad de incorporación de nuevos activos digitales y de integración de estos activos digitales en una estrategia común y estos dashboards para poder analizar sus comportamientos tienen que ver con que los clubes muchas veces trabajamos con plataformas de terceros y no ponemos las reglas del juego en esas plataformas de terceros que están más pensadas para vender publicidad que para darme insight de comportamiento de mi audiencia. Entonces, sin duda, el futuro va por ese lugar, por diversificar equipos, por integrar miradas y por generar los stakeholders y los tenedores de derechos otros modelos de negocio.